Bien, pues vamos a empezar con la clase de mecánica y el tema que vamos a tratar pues tiene que ver con un concepto que si bien hemos abordado, no lo hemos tocado con detalle, que es la conservación del momento lineal, ¿vale? La conservación del momento lineal, que nosotros también le llamamos momentum, ¿verdad? O cantidad de movimiento. Entonces, esas tres eh, formas de hablar al respecto del momento lineal. Entonces, vamos a empezar partiendo del hecho de que nosotros conocemos cómo es la definición del momento lineal, ¿verdad? El momento lineal es un vector que está dado por la masa eh, y la velocidad, ¿verdad? El producto de la masa y la velocidad. Esto cuando hablamos de una sola partícula. Una sola partícula que tiene masa m y que lleva una velocidad v. Si nosotros recordamos, ¿no? Si nosotros recordamos la segunda ley de Newton, recuerden que en las sesiones anteriores yo les decía que la expresión de fuerza es igual a masa por aceleración, que es como generalmente nosotros conocemos a la segunda ley de Newton, pues solo es un caso particular cuando tenemos que la masa es una constante. Bien, sin embargo, esto puede no ser así. O sea, puede que la masa no sea una constante. Y si la masa no es una constante, entonces la expresión de la segunda ley de Newton pues queda en términos de la cantidad de movimiento. Y se escribiría más o menos así, ¿verdad? La derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. En donde esta fuerza que está aquí, es la fuerza total, es la fuerza total que se ejerce, ¿vale? Que se ejerce sobre la partícula, en este caso que estamos hablando de solamente una partícula. Eh, y ya, entonces, vamos a ver un caso. Vamos a ver, déjenme ver. Eh, si nosotros decimos, ¿verdad? Si nosotros decimos que la fuerza, esta fuerza, ¿verdad? Digamos, es la fuerza aplicada, fuerza, le vamos a poner fuerza aplicada sobre una partícula. Entonces nosotros podemos decir que esta fuerza pues es una fuerza externa, ¿no? Si es una fuerza aplicada sobre una partícula, pues obviamente es ajena a la partícula porque no es quien la produce, ¿vale? Entonces podemos decir que es una fuerza externa. ¿Okay? Entonces, si resulta, ¿verdad? Si resulta que la fuerza externa, ¿verdad? Aquí le vamos a poner así, de apellido, ¿no? Si la fuerza externa es igual a cero, eso significa que la derivada de la cantidad de movimiento o del momento lineal respecto al tiempo es igual a cero. Pregunta, compañeros, este, ¿cuándo, ¿cuándo tenemos que la derivada de algo es cero? ¿Cuándo tenemos que la derivada de algo es cero? ¿Cómo tiene que ser ese algo para que su derivada sea cero? Constante. Tiene que ser constante, ¿verdad, Valeria? Muy bien. Eso significa, pues, que si esto es igual a cero, ¿verdad? Significa que la cantidad de movimiento tiene que ser una constante, ¿verdad? Eh, entonces, dicho en términos simples, ¿verdad? Dicho en términos simples, podemos decir, ay, perdón, se cayó por ahí mi calculadora. Podemos decir en términos muy simples que
En el caso, ¿verdad? En el caso en el que la fuerza externa es igual a cero, ¿sí? Este, pues el momento lineal es constante en el tiempo, no va a cambiar en el tiempo. En ese sentido, cuando una cantidad es constante en el tiempo, vamos a decir que se conserva, ¿vale? Entonces, déjenme escribirla, vamos a escribir esa expresión. Vamos a decir que el momento lineal, aquí lo vamos a escribir, permítanme, ya lo van a ver, aquí lo vamos a poner. El momento lineal este, para una partícula libre de fuerzas externas eh, se conserva. Es decir, no cambia con el tiempo. Y a esto, pues le llamamos la conservación del momento lineal. O sea, ¿cuándo existe la conservación del momento lineal? Pues cuando, bueno, en una partícula, pues cuando sobre esa partícula, pues no existen la influencia de fuerzas externas, ¿verdad? Digamos, hasta ahora, pues nuestro estudio se ha centrado en partículas individuales, ¿vale? En partículas individuales, por ejemplo, cuando estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, pues era el movimiento rectilíneo uniforme de algo que consideramos como un objeto puntual, es decir, como una partícula masiva o como un objeto puntual. Entonces, digamos, esto está relacionado con el estudio de una partícula. Pero resulta que nosotros podríamos tener sistemas que consistieran de más de una partícula. ¿Bien? Y esta parte de la conservación del momento lineal, pues también tiene su versión cuando nosotros no solamente tenemos una partícula, sino cuando tenemos un conjunto de partículas. Bien, entonces cuando tenemos un conjunto de partículas es conveniente definir un nuevo vector, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un objeto, ¿verdad? Y ese objeto pues está formado de diferentes partículas, ¿verdad? Por ejemplo, esta partícula, que es la masa 1, este objeto que es la masa 2, este objeto que es la masa 3, etcétera, ¿verdad? Hasta uno por aquí, que sería el iésimo objeto. El iésimo significa que es cualquiera de ellos, ¿no? Y pues en general podemos tener hasta el enésimo, ¿no? Donde n pues es el número total de partículas, si es que nosotros las pudiéramos numerar, ¿verdad? En el caso discreto, que forman un cuerpo. En ese caso, es conveniente que nosotros definamos dos cantidades. Bueno, una primordialmente, pero una muy simple también que podemos definir es la masa total. La masa total del sistema pues va a ser igual a M1, ¿verdad? La masa 1, más la masa 2, más hasta la última de las masas, que sería la enésima masa. Esto nosotros lo podemos representar como una suma, ¿verdad? Y sería esto igual la suma desde i igual a 1 hasta n de m. Es decir, aquí estoy representando que va a ser una suma para todas las masas, empezando en 1, aquí está, y terminando en n. Eso es lo que representa ese símbolo de sigma. Este, hay un vector que nosotros debemos definir, además. Este vector se llama el centro de masa, entonces por aquí vamos a poner, vamos a poner a mano. Aquí vamos a poner, además, ¿verdad? Podemos definir el centro de masa. Podemos definir el centro de masa.
Este vector, ¿verdad? Este vector del centro de masa está definido en términos de algunas otras cantidades. Primero, para definir esas cantidades voy a poner un sistema de coordenadas. Voy a poner así, mi sistema de coordenadas. Aquí está. Cada una de esas partículas que están por aquí, pues tiene asociado un vector de posición, ¿verdad? Tiene asociado un vector de posición. Así, por ejemplo, si yo intento dibujar, ¿verdad? El vector que etiqueta a la primera masa, yo puedo decir que este vector podría ser R1, ¿sí? Este sería R1. La masa 2 tiene su correspondiente vector. Aquí vamos a puntearlo tal vez para hacerlo un poquito diferente. Así. Tiene su vector R2. La tercera masa pues va a tener también definido pues su tercer vector. Es decir, cada masa va a tener definida su vector de posición. ¿Vale? Esto también vamos a puntearlo, no, creo que así. ¿Vale? Cada uno de esas puntos masivos o masas puntuales, pues tiene su vector de posición. El centro de masa se define en términos de esos vectores de posición para cada una de las partículas. ¿Sí? Entonces, el vector de posición lo vamos a representar con la letra R mayúscula y vamos a decir que es igual a 1 sobre la masa total, ¿sí? Multiplicado, ¿verdad? Por la suma desde I igual a 1 hasta N de MI por RI. ¿Esto qué significa? Vamos a ver, lo voy a escribir en notación un poco desarrollada. Bueno, este M, vean, este M que está aquí, solamente es la suma de todas las masas, ¿no? Entonces, ese no debería generarnos ninguna confusión. Bueno, aquí me falta la flechita de vector. Aquí tampoco debería generarnos ninguna confusión. Vamos a ponerlo por aquí. Yo creo que esto lo voy a... esto sería igual a 1 sobre la masa que multiplica, ¿verdad? Y aquí sería M1 por R1 más M2 por R2 más y así, ¿verdad? Hasta el último. ¿Cuál es el último? Pues es Mn y el vector enésimo que corresponde a la posición del cuerpo o del objeto o de la partícula enésima. Bien. Hasta aquí, pues solo estamos definiendo dos cantidades. La masa total y el centro de masa para ese conjunto de masas puntuales. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿Se entiende, no se entiende? Sí se entiende, profe. ¿Sí? Vale, gracias, Karina. Bien, entonces vamos a, para reafirmar un poquito, vamos a poner un ejemplo muy simple, pero que nos va a ilustrar, ¿no? Cómo utilizar este centro de masa, o al menos cómo calcularlo para el caso discreto en el que lo definimos. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí, ¿no? Nuestro sistema de coordenadas. Okay. Y en este sistema de coordenadas vamos a poner algunas masas. Vamos a tener aquí una masa, ¿sí? La vamos a pintar de azul. Aquí vamos a tener otra masa. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Y aquí vamos a poner otra masa. ¿Vale? Sería 2, 4, 6, por aquí. Ok. Entonces, pues esta masa va a ser M3. Esta va a ser la masa M1. Y esta va a ser la masa M2. Resulta que la masa M1 es de 2 kilogramos. La masa M2 es de 4 kilogramos.
Y la masa 3 es de 8 kilogramos. Voy a mover. Y la masa 3 es de 8 kilogramos. Resulta que las coordenadas de estas masas, aquí, ¿verdad? Es esta distancia, es 2 metros, la distancia que hay aquí hasta la masa 1 son 6 metros, y la distancia que hay aquí, ¿verdad? Está como altura, vamos a decir que también son 6 metros, ¿ok? Entonces, con estos datos, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el centro de masa para estas tres partículas. Es decir, vamos a calcular este vector, pero para el caso que nosotros tenemos ahora, el de estas tres partículas. Bien, entonces, pues lo que vamos a hacer es primero, pregunta, ¿cuál sería el vector de posición para la masa 2? ¿Cuál sería la posición? ¿Cuáles serían las coordenadas para la masa 2? ¿Cuáles serían las coordenadas? 2,0. 2,0, ¿verdad? Muy bien. Así es, Karina. Pues sus coordenadas son 2,0. Muy bien. ¿Cuáles son las coordenadas de la masa M1? 8,0. Así es, Emiliano. 8,0. Ok, ¿y de la masa 3? ¿De la masa 3? 8,6. 8,6. Gracias. Bien. Entonces, esto, ¿verdad? Nosotros lo podemos escribir así, ¿no? Esto sería igual a 2 en I. Esto sería igual a 8 en J. ¿Y el tercero a qué sería igual? Este vector a qué sería igual. Ah, no, perdón, me equivoqué, ¿verdad? ¿Cuál J? Este también sería 8 en I. Este tercer vector, ¿cómo lo escribíamos en términos de los vectores unitarios? 8i más 6j. Así es. Gracias, Karina. Ya 8i más 6j. Muy bien. Entonces vean que ya tenemos los vectores de cada una de las masas y sabemos cuánto vale cada masa. Entonces primero hay que calcular la masa total, ¿vale? Entonces la masa total pues solamente es M1 más M2 más M3. Entonces díganme cuánto vale. 14 kilogramos, ¿verdad? Gracias. 14 kilogramos. Muy bien. Entonces la masa total es 14 kilogramos y con eso creo que nosotros deberíamos ser capaces de calcular el vector del centro de masa. Entonces sería M1 por R1, ¿verdad? Sería por 2i más M2 por R2, que en este caso sería por 8i más M3 por 8 en i más 6 en j. Ok. Todo eso pues va dividido, ¿verdad? Aquí lo tenemos, vean. Aquí decimos, tiene que ir dividido entre la masa total. La masa total es de 14 kilogramos. Entonces, vamos a ver. R, el vector del centro de masa sería M1, pero M1 dijimos que son 2 kilogramos. De manera que serían 2 kilogramos por 2i más M2. M2 es 4 kilogramos por 8i más M3. M3 es 8 kilogramos por R3, que es 8 en i más 6 en j. Y todo eso va dividido entre 14. A ver, la primera parte sería bueno, ojo, aquí tal vez olvidé las unidades, pero estos serían 2 metros, 8 metros, 8 metros y 6 metros aquí, ¿no? Entonces serían, vean, 2 por 4, perdón, 2 por 2, 4.
Aquí sería 4 kilogramos por metro en I. Más el siguiente, ¿cómo sería? El siguiente término, ¿cómo sería? 32 kilogramos por metro. Así es, Samantha. 32 kilogramos por metro, también en I, ¿verdad? Ok, y el que sigue, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, 64 kilogramos por metro en I 64 kilogramos por metro en I. Ajá, ¿qué más? y 48 kilogramos por metro en J. Más 48 kilogramos por metro en J. Muy bien. Y todo eso está dividido entre 14. La parte que es en I la podemos sumar, ¿no? Entonces sería 4 más 32 serían 36. ¿Verdad? 36 más 64, ¿cuánto es eso? Bien. ¿Fuerte? ¿Cuánto, Erika? Así es, 100, ¿verdad? Eso va a ser 100 kilogramos por metro en I más 48 kilogramos por metro en J. Y pues lo podemos dividir, ¿verdad? Bueno, 8 no lo podemos dividir, eso va dividido sobre 14, pero aquí me equivoqué, bueno, no me equivoqué. Olvidé las unidades, estos son 14 kilogramos, 14 kilogramos, 14 kilogramos. De manera que pues las unidades de kilogramos se van a simplificar y las podemos omitir. Esto nos va a quedar, ¿verdad? Esto sería como, ambos tienen mitad, vean que la mitad de 100 es 50, la mitad de 48 es 24 y la mitad de 14 es 7. Entonces podemos ponerlo así, 50 metros más, en I, más 24 metros en J sobre 7. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir separado, ¿no? Lo podemos escribir como 50 séptimos, séptimos de metro en I más 24 séptimos de metros en J. Esto que acabamos de calcular es el vector del centro de masa. El vector del centro de masa asociado con estas tres partículas que tenemos en las diferentes posiciones. Entonces, ¿cómo calculamos el vector del centro de masa? Pues primero calculamos la masa total y después esa masa total va a dividir a los productos de las masas individuales por cada uno de los correspondientes vectores de posición. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues saber cuál es el vector de posición y la masa de cada uno de nuestros objetos puntuales. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Muy bien, Karime. ¿Los demás? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Muy bien, Adamari, Valeria, Jesús. Ok, vamos a continuar. Este es importante porque vean, aquí agregamos, ¿no? Introdujimos la idea de que un sistema pues puede no ser solamente una partícula, sino un sistema puede estar formado por varias partículas. De hecho, déjenme llevar este diagrama. Quedó feito, pero creo que me llevaría más tiempo hacer uno mejor. Entonces déjenme llevármelo. Y aquí lo vamos a pegar. Vamos a esperar que se pegue completo. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro sistema. Ese sistema va a estar formado por n partículas que van a tener su M1, M2, M3 hasta Mn y van a tener sus diferentes vectores de posición. ¿Okay? Entre ellos pueden interactuar. Por ejemplo, M1 le puede ejercer una fuerza a M2 o M2 a M4 o M1 a M3 o todos contra todos, ¿no? O sea, todos pueden interactuar entre ellos, pero vamos a decir que esto constituye un sistema.
esto va a estar o va a constituir todo el sistema. ¿Sí? Lo que sea ajeno a este conjunto de partículas no va a corresponder al sistema. ¿Ok? Lo que sea ajeno a este conjunto de partículas, pues va a ser externo. ¿Bien? Entonces, pues cada una de esas partículas, ya dijimos, tiene su posición, ¿no? Por ejemplo, tienes posición R1, R2, etcétera, hasta Rn. Si tomamos cualquiera de ellas, para referirnos a cualquiera de estas, nos vamos a referir como Ri. ¿Sí? Ri es cualquiera de estas. Puede ser la 1, la 2, hasta la n, ¿no? Cualquiera de ellas, alguna. Por eso representamos como la iésima, para decir que es alguna de ellas. Entonces, pues si nosotros queremos saber la velocidad, ¿verdad? La velocidad pues, de alguna de ellas, ¿verdad? Eso va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de su vector de posición, porque así se define la velocidad. La velocidad, pues, es la derivada temporal del vector de posición, ¿no? Si estamos hablando de la partícula 1, pues aquí va 1, aquí va 1, aquí va 1. Es decir, la velocidad de 1 va a ser igual a la derivada de R1 respecto al tiempo. Si estamos hablando de la velocidad de la partícula 2, pues entonces estamos hablando de R2, B2, R2. Y ya, ¿no? Entonces, pues digamos, así se define la velocidad para cualquiera o para alguna de las partículas que tenemos aquí. Si esta es la velocidad, digamos, escrita de manera general, para alguna de ellas, pues la cantidad de movimiento, ¿cómo la escribiremos? La cantidad de movimiento o el momento lineal, ¿cómo lo escribiremos? Si esta es la velocidad, ¿cómo escribiremos la cantidad de movimiento o el momento lineal? Recuerden que el momento lineal nosotros lo teníamos definido así, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, en el caso de, pues, de la partícula 1, ¿no? En el caso de la partícula 1, pues se va a escribir así, vean. La masa, no, con pluma, ¿no? La masa 1 por la velocidad 1. O la masa 2 por la velocidad 2 en el caso de que estemos hablando del segundo momento, ¿no? En el caso general vamos a decir, bueno, pues si lo escribimos para cualquiera de ellas sería, pues la masa iésima, que puede ser la 1, la 2, etcétera, por la velocidad iésima. ¿Sí? Por la velocidad iésima. ¿Sí? Y ya. Entonces, pues cada uno de ellos, cada una de estos cuerpos o cada uno de estos puntos masivos o partículas, partículas puntuales, pues va a tener su momento. ¿Por qué? Pues porque tiene su masa y tiene su velocidad. Simplemente por eso cada uno tiene su cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, pues nosotros vamos a decir, ok, la cantidad de movimiento del sistema, ¿verdad? Es decir, del conjunto formado por todas esas masas, pues va a ser igual a el momento 1 más el momento que tenga la partícula 2 más el momento que tenga la partícula 3 más y así hasta el momento que tenga la última partícula que nosotros estemos considerando, ¿no? O sea, pues va a ser el momento de la partícula 1 más el momento de la partícula 2, el de la 3, el de la 4, así hasta que estemos sumando todos los momentos de todas las partículas. ¿Sí? Entonces, a eso le vamos a llamar el momento total, ¿no? Si lo escribimos como en notación de sigma, ¿verdad? Sería igual así. La suma desde i igual a 1 hasta n de todos los momentos. ¿Sí? Así. La suma desde i igual a 1, es decir, empezando aquí y terminando en n. ¿De qué? Pues de todos los momentos. ¿Bien? Hasta aquí, dudas, preguntas. Hola, hola. No, profe. ¿No? Karime, los demás. No, No, profe. ninguno. No, profe. No, ¿Seguros? profe. ¿Todo bien? Excelente, muy bien, No, profe. Gilberto. Ok, Adamari, Leinali, muy bien.
Este, bien, entonces, pues resulta que nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos escribir esto, ¿no? De la siguiente manera. Eso sería igual a, a la masa, ¿no? A la masa, bueno, mejor dicho, a la suma, ¿verdad? Pero aquí no lo quiero escribir porque ya no va a caber. Déjenme mover esto. Ok, ahora sí. Esto va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, pues pues de la masa i por vi. ¿Por qué? Pues porque este momento se escribe como la masa i por vi. Si estamos hablando del primero, pues sería masa 1 por v1. Si estuviéramos hablando del 2, sería masa 2 por v2, etc., ¿no? Y ya. Entonces, dijimos, ¿verdad? Dijimos que nuestro sistema va a estar formado por todas las partículas, ¿verdad? Va a estar formado por todas las partículas. De manera que lo que sea externo a esas partículas, vamos a decir que es lo que se le aplica a ese sistema, las interacciones que hay con ese sistema, ¿verdad? De manera externa. Entonces, nosotros vamos a decir, ok, este sistema, este sí es una cantidad de movimiento, ¿verdad? Esto es una cantidad de movimiento. Y nosotros sabemos que esta cantidad de movimiento nos ayuda a escribir la segunda ley de Newton, ¿verdad? ¿Cómo escribimos la segunda ley de Newton en términos de esa cantidad de movimiento? Ah, pues porque nosotros sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza total o externa, ¿verdad? Aplicada sobre un sistema, en este caso nuestro sistema ya es de más de una partícula. La fuerza externa aplicada sobre un sistema va a ser igual a la derivada respecto al tiempo, ¿verdad? Va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de, de la cantidad de movimiento, en este caso, pues del sistema, ¿verdad? Es decir, una fuerza que se le aplique al sistema va a generar un cambio en la cantidad de movimiento del sistema. ¿Okay? Pero, puede ser que no existan fuerzas externas. En el caso en el que las fuerzas externas sean igual a 0, eso significa que la derivada de la cantidad de movimiento del sistema respecto al tiempo sea igual a 0. ¿Verdad? Pues sí, si esto es 0, pues la derivada de la cantidad de movimiento del sistema es 0. Pero, ¿cómo son o cómo se le llama a las cantidades cuya derivada es 0? ¿Cómo se le llama a las cantidades cuya derivada es 0? ¿Cómo lo decimos? Angie. Constantes. Constantes. Eso significa que si la derivada de la cantidad de movimiento del sistema es 0, entonces no hay de otra. La cantidad de movimiento del sistema es una constante. Eso significa que también para un conjunto de partículas que forman un sistema, si no hay fuerzas externas actuando sobre un sistema compuesto de un conjunto de partículas, pues entonces la cantidad de movimiento del sistema se va a conservar. ¿Vale? También va a ser constante, pero aquí vamos a cambiar o vamos a trabajar un poquito, ¿verdad? Vamos a trabajar un poco con con estas expresiones. Vamos a ver. Voy a tomar esta parte, vean, de hecho la voy a hacer así, para que se vea qué es lo que voy a tomar. Voy a tomar lo primero,
Y esto último. Ay, creo que tomé un signo igual de más. Así. Ay, no. No me lo tomó. Vamos a ver si lo... Ahí está. Entonces tomé estas dos expresiones, ¿verdad? Que ahí las tengo en la igualdad anterior. Así. Digo, bueno, la cantidad de movimiento del sistema, pues es igual a la masa del sistema por la velocidad, perdón, a la masa, a la suma de los productos de las masas por sus correspondientes velocidades. Si nosotros recordamos, esto lo podemos escribir así, ¿ya? I es igual a 1, desde I igual a 1 hasta N, de MI por la derivada respecto al tiempo del iésimo vector de posición, porque acá lo dijimos, ¿verdad? VI es esto. Entonces lo único que hacemos es, en lugar de VI, escribir la derivada del vector de posición, perdón, de posición iésimo. Si consideramos además que pues no actúan fuerzas externas y que el conjunto de, bueno, las partículas no se pierden, el sistema no está interactuando ni dejando salir partículas, ¿no? No está interactuando en el sentido de que ni entren más partículas ni salgan más partículas, podemos decir que el sistema es cerrado. Entonces, si eso sucede, entonces, pues esta derivada la podemos escribir así. Así. ¿Por qué la podemos escribir así? Pues lo único que estamos diciendo es, pues como el sistema es cerrado, pues esta derivada no va a afectar a la constante y por tanto poner dentro del signo de derivación a la derivada es lo mismo que dejarla fuera, ¿no? Y luego sabemos de los teoremas de derivación que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, digamos, esto es lo mismo, ¿no? Pero, ¿verdad? Pero resulta que esta cantidad que tenemos aquí, esta cantidad que nosotros tenemos aquí, se parece a algo que nosotros acabamos de definir. Más, déjenme ir por esa expresión que nosotros acabamos de definir. ¿Dónde? Aquí. Bien. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar y la voy a escribir aquí. Y la vamos a poner así. Vean que esto que tenemos aquí, esto, es esto. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven que es lo mismo? Bueno, no es, ¿verdad? Incluyendo la suma. ¿Se dan cuenta que eso que tengo encerrado en los dos recuadros azules es lo mismo? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, Iris. Entonces vean, esto me puede llevar a escribir de manera diferente. Yo puedo decir que R por M es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N, de MI por RI. ¿Okay? Entonces vean que esta suma yo la puedo escribir así. Ahí está. Por tanto, como esa suma yo la puedo escribir así, pues yo puedo cambiar esto. Vean, esto lo puedo escribir como la derivada respecto al tiempo de esta suma, pero esta suma la puedo escribir como R por M. Como M, ¿verdad? M es una constante, ¿no? Porque estamos diciendo que no dejamos ni entrar ni salir partículas de ese sistema. Entonces podemos decir que esto es igual, ¿verdad? El P del sistema va a ser igual a la masa
por la derivada de R respecto al tiempo. Ok. Eso es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos representando aquí? Vean que aquí es como si solamente habláramos de una masa. La voy a poner con mayúsculas, ¿no? Porque sería como una masa grande, ¿no? Una masa mayúscula, que pues realmente es la masa total, que es la suma de todas las masas, que multiplica a la derivada de R respecto al tiempo. Aquí lo voy a poner como una velocidad V grande, ¿no? Generalmente utilizo V minúsculas, pero porque esta velocidad es la velocidad, vean, la velocidad del centro de masa. Este R representa el centro de masa. Entonces vamos a ver, vamos a resumir todo eso en un enunciado. Déjenme escribir, vamos a resumir todo eso en un simple enunciado. Aquí lo voy a poner. Vamos a decir que el momento lineal para un sistema de partículas libre de fuerzas externas se conserva. Es decir, es constante en el tiempo. Y es igual al momento lineal del centro de masa. ¿Vale? Es igual al momento lineal del centro de masa. Bien. Eso es de hecho lo que nosotros acabamos de encontrar. Entonces, ¿cómo podemos ver este enunciado reflejado en nuestras ecuaciones? Pues muy simple, ¿no? Bueno, más o menos simple. Vean. Primero dijimos, bueno, supongamos que ahora tenemos un conjunto de partículas. Pues el momento total, ¿no? El momento total, o el momento del sistema, va a ser igual a la suma de los momentos. Que pues es lo mismo que la masa por la suma de las masas por las velocidades. Es decir, la suma de los productos de la masa por la velocidad. Pero, pues este momento también satisface la segunda ley de Newton. Es decir, que la fuerza externa total aplicada sobre el sistema va a ser igual a el cambio temporal instantáneo, ¿verdad?, que tenga la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, digamos, esto es por la segunda ley de Newton. Si las fuerzas externas, o si la fuerza externa es cero, ¿sí?, si la fuerza total externa es cero, entonces, pues esta derivada es cero. Pero si esa derivada es cero, significa que lo que estamos derivando es una constante. Y ya, hasta ahí, ya podemos decir, bueno, en ausencia de fuerzas externas, el momento lineal de un sistema de partículas se conserva, es constante en el tiempo, y ya. Ahora hay que decir a qué es igual esa constante, esa cantidad de movimiento, ¿verdad? Entonces, es lo que se hace en la segunda parte. Decimos, bueno, tomamos esto y esto que constituyen una igualdad. Y lo escribimos aquí. Después decimos, bueno, pero la velocidad es lo mismo que la derivada de la posición. La derivada la puedo poner fuera. ¿Por qué? Porque como la masa es constante, pues da igual que pongamos a la derivada antes o después de la masa, porque pues la masa, si es constante, pues no va a ser afectada. Y después, esto, recordemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas.
Y recordamos que este término que tenemos aquí es uno muy parecido al que habíamos definido en el centro de masa. De manera que R, que es el centro de masa, por la masa total es igual a esta suma. Y si es igual a esta suma, la puedo reemplazar en la igualdad que tengo de la cantidad de movimiento de mi sistema. Y ya. Queda así, ¿no? Vean que esto es la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Y eso nos lleva a redactar como conclusión el siguiente enunciado. El momento lineal para un sistema de partículas libre de fuerzas externas se conserva, es decir, es constante en el tiempo. Eso aquí lo tenemos. Y es igual al momento lineal del centro de masa. Vean, el momento lineal es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Por qué la velocidad del centro de masa? Porque aquí la tenemos, ¿no? La derivada del vector del centro de masa respecto al tiempo. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, si se entiende, no se entiende. Sí se entiende. ¿Sí, Antonio? Muy bien. ¿Los demás? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Vale. Excelente. Bueno, vamos a cerrar con un problemita. ¿Vale? Entonces vamos a agregar un problemita en el cual apliquemos esta expresión, ¿no? O este análisis y pues vamos a ver a qué nos ayuda, qué tipo de problema nos ayuda a resolver. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar el siguiente problema. Me parece que este problema se resolvió en un, no recuerdo si lo resolví en un video, pero cuando teníamos todavía, bueno, cuando apenas empezamos a subir más videos y lo hicimos en el pizarrón, ¿no? Así con plumones y todo. Entonces, bueno, vamos a esperar que ayude para tener más claridad sobre lo que escribimos aquí. Entonces tenemos dos patinadores, vean. Tenemos dos patinadores. Aquí tienes el 166 porque es el problema 166 que hay en el problemario, ¿no? Que es la recopilación de los problemas de algunos profesores que hemos aplicado en algunos exámenes o en algunas tareas. Entonces dice que dos patinadores chocan y se abrazan en una colisión, quedando unidos después del impacto. Abigail, ¿sí? Que es una patinadora, es decir, es la patinadora, y tiene una masa de 55 kilogramos, se mueve originalmente hacia el oeste, ¿ok? A una velocidad de 6.4 kilómetros por hora. ¿Sí? Su pareja, el patinador, Byron, cuya masa es de 83 kilogramos, se mueve inicialmente o originalmente hacia el norte, vale, con una velocidad de 8.8 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la pareja? ¿Cuál es la velocidad de la pareja después del impacto? ¿Vale? Entonces, pues primero vamos a hacer algo así como un diagrama, ¿no? Déjenme ver, voy a poner un diagramita. Vamos a poner un sistema de coordenadas. Vamos a aquí, vamos a decir que esto es el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Okay? Entonces, inicialmente pues Abigail, ¿no? La patinadora, pues viaja hacia el oeste. Entonces vamos a suponer que se encuentra en una parte por aquí y va viajando, perdón, se me equivocó, y va viajando en esta dirección. ¿Verdad? Este es Abigail. Y Byron, ¿verdad? Byron va hacia arriba, ¿verdad? Va hacia el norte,
con una velocidad de 8.8 kilómetros por hora. De manera que nosotros sabemos, ¿verdad?, que en algún punto van a encontrarse, ¿verdad? Y después de ese punto, pues nos piden cuál es la velocidad que tiene la pareja después de que se encuentran, ¿verdad? Después del impacto. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo creen que se podría resolver eso? ¿Qué podemos nosotros considerar para poder pensar en que ese problema lo podemos resolver? A ver. ¿Qué planteamos? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿No? ¿No se les ocurre, compañeros? Pues bien, para empezar hay que observar que ellos son nuestro sistema. O sea, ellos, tanto Abigail como Byron, son nuestro sistema. Sabemos sus masas y sabemos sus velocidades, ¿verdad? De manera que nosotros podemos decir, bueno, sabemos la masa de Abigail y sabemos la velocidad de Abigail, ¿verdad? Digamos, antes de que choquen, ¿no? Podemos decirlo antes de el choque, así, ¿verdad? Antes del choque, pues esto va a ser igual. A ver, ayúdenme con su calculadora. Sería 55 kilogramos por la velocidad que lleva Abigail, que es de 6.4 kilómetros sobre hora. ¿Ok? Y también, ayúdenme, vamos a calcular la masa de Byron por la velocidad de Byron. Pero ojo, esto es en dirección menos I, ¿verdad? Porque va hacia allá, va en dirección menos I. ¿Okay? Y la masa de Byron es de 83 kilogramos por su velocidad, que es de 8.8 kilómetros sobre hora. ¿Okay? En dirección, como va hacia arriba, pues la dirección de la velocidad es en dirección J. A ver, díganme cuánto sale el primer resultado. 352. Gracias, ¿quién fue, Angie? 352 kilogramos por kilómetro sobre hora. Así lo podemos poner. Y el que sigue, bueno, pero este es negativo, ¿verdad? Déjenme, voy a ponerlo acá. Algo no. Esto va a ser así. Igual, esto es negativo en dirección I. Ok. ¿El otro cuánto vale? 730.4. 730.4 kilómetro. Bueno, sí, kilómetro, pero es kilogramo por kilómetro sobre hora en dirección J positiva. ¿Vale? Entonces, esto, ¿verdad? Esto, lo podemos escribir así. Ahí está. Esto. Profe, Sí. ¿por qué el resultado de Abigail salió negativo? Porque mira, ella va viajando hacia la izquierda. Entonces va en dirección menos I. Entonces, Okay. este negativo es ese signo. Sí. ¿Vale? Entonces, digamos, esto que tenemos aquí, pues es el momento, digamos, de Abigail. Y este es el momento de Byron. Pero sería, o la cantidad de movimiento antes del impacto.
¿sí? La cantidad de movimiento antes del impacto. Pregunta, ¿existe algo, un agente externo que debamos considerar según lo que nos dice el problema? O sea, en el problema existe algo, además de Byron y Abigail, que debamos considerar. A ver. La velocidad a la que iban. Bueno, eso es... ahí ya están escritas, Sarit. La velocidad de Abigail es de 6.4 y la de Byron es de 8.8. Pero me refiero, es decir, existe una fuerza externa que actúe sobre ellos. Es decir, en el problema dice algo así como que, y posteriormente llega el limpiador de la pista de patinaje y los golpea a ambos. O dice algo extra el problema. ¿Que chocan? Ok, chocan, pero chocan entre ellos. ¿O chocan con algo más, Carolina? Entre ellos, ¿no? Entre ellos. Entonces la pregunta es, además de ellos dos, ¿interactúan con otra cosa? ¿Con algo más? No. Pues el problema no nos dice que interactúen con nada más. Entonces, como el problema no nos dice que estén interactuando con nada más, pues vamos a decir que pues no hay nada que interactúe con ellos. Y ese nada que interactúe con ellos se refleja en decir que las fuerzas externas aplicadas sobre el sistema Abigail-Byron es igual a 0. ¿Sí? De manera que el momento lineal del sistema va a ser una constante. ¿Sí? El momento lineal del sistema va a ser una constante. ¿Qué feo quedó eso? Esperen. Ahora sí. Entonces vamos a decirlo. Ok. Antes del choque, el momento del sistema el momento lineal del sistema es igual a pues el momento de Abigail más el momento más la cantidad de movimiento o el momento de Byron, ¿no? Entonces, claro, aquí debo ponerle una flechita porque es vector, flechita. Entonces, el momento del sistema va a ser ¿no? Pero eso va a ser igual a menos 352 kilogramos por kilómetros sobre hora en I más 730.4 kilogramo por kilómetro sobre hora en J. ¿Okay? Y ya, ese es el momento antes del choque. Después, aquí le vamos a poner después del choque. Después del choque, ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos del momento, o sea, de la cantidad de movimiento después de que chocan? ¿Cuál es la información que tenemos después de que chocan? A ver. ¿Cuál es la información que tenemos después de que chocan? ¿Que quedan unidos? Que quedan unidos, ¿verdad, Antonio? Así es, quedan unidos. Si quedan unidos, ¿qué información tenemos? O sea, el hecho de que queden unidos, ¿qué nos dice? Que tendrán solo un momento. Más o Como menos, Angie, más o menos. será más un o menos. mismo momento para los dos, algo así. No necesariamente un mismo momento, también vamos a tener que sumar los momentos, pero algo van a tener en común. ¿Qué van a tener en común? ¿La velocidad? Así es, ¿verdad, Carolina? Así es, la velocidad. Pues sí, claro. Si después de después del choque, ¿verdad? Ellos salen unidos, pues van a llevar la misma velocidad. No pueden quedar unidos e ir a diferentes velocidades, ¿no? Bueno, yo creo. ¿No? Ok. Entonces, eso es lo que sabemos. Entonces vamos a decir que después del choque,
la cantidad de movimiento del sistema es igual a, pues, la masa de Abigail, aquí le vamos a decir prima para representar que es después del choque, más la cantidad de movimiento de Byron después del choque, y eso va a ser igual a la masa de Abigail por la velocidad que lleva Abigail después del choque, ¿verdad? Más la masa de Byron por la velocidad de Byron después del choque. Vean que aquí yo no le puse una comilla o un apóstrofe ni a las masas, porque el hecho de que choquen no significa que van a cambiar las masas, ¿no? O sea, no creo que el choque sea tan violento como para que las masas de alguno de los dos cambien. Entonces, pero además lo que nos dijo Carolina es que la velocidad de ambos es igual. ¿Por qué es igual? Pues porque se quedan unidos. Entonces, como es la misma, yo voy a decir, pues ya no le voy a poner subíndice, ¿no? Entonces solo lo voy a poner así, ¿no? Solo lo voy a poner así. Y entonces esto va a ser igual a la masa de Abigail por la velocidad prima más la masa de Byron por la velocidad prima. Ay, perdón, aquí ya no le ponemos, ya dijimos. Vean que este vector, lo tenemos en ambos. Y si lo tenemos en ambos términos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando lo tenemos en ambos términos? ¿Lo qué? ¿Factorizamos? Así es, Emiliano, lo factorizamos, ¿verdad? Entonces lo vamos a factorizar y nos va a quedar. Ay, caray. Nos va a quedar la velocidad de ambos después del choque por la masa de Abigail más la masa, más la masa de Byron, ok. Pero según la conservación del momento lineal, ¿verdad? Como las fuerzas externas son igual a cero, ¿qué tiene que pasar con el momento? ¿Qué tiene que pasar con el momento? ¿Cómo es el momento debido a que las fuerzas externas son cero? A ver, díganme. Ahí lo tenemos escrito. Constante. Es constante, ¿verdad, Angie? Como es constante, significa que no ¿qué? No cambia. No cambia. Y si no cambia, ¿qué significa? Que siempre es como. ¿El mismo? Así es, Angie. Porque siempre es igual. Entonces, si siempre es igual, pues nosotros decimos, bueno, pues esto es lo que nosotros sabemos antes del choque. Y después del choque, lo que sabemos es que sería la cantidad de movimiento. Déjenme ver, ¿cuántos son? Serían 55 más 80. ¡Ay, caray! No, sí es 83. 55 más 83. Serían 55 más 83 kilogramos, ¿verdad? Y pues ya. A ver, díganme cuánto es 55 más 83. Serían 133, ¿verdad? 138, perdón, 138. 8. Muy bien, sí, no me regañen. ¿Quién está regañando? Erika, ¿verdad? ¿O quién fue? No. Ok, entonces sería 138 kilogramos. Ok, entonces, y encima me regañas en público, Erika. Híjole. Bien. Ok, entonces la velocidad, vean, la velocidad prima va a ser igual a menos 300. Bueno, ¿para qué lo escribo, verdad? Mejor vamos a ponerlo así. A esto, ¿verdad? Dividido entre la masa total del sistema. Esto aquí ya no necesita los paréntesis.
A ver, díganme cuánto es. Bueno, y aquí lo vamos a separar, ¿no? Lo vamos a vamos a decir que la velocidad. No, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Así. Lo vamos a duplicar. Aquí lo ponemos. Vamos a separar el denominador a cada uno de los términos en el numerador. Entonces, esto sería así. Y esto sería así. Aquí dividimos y acá dividimos. Si se dan cuenta, aquí se simplifica el kilogramo, y solamente nos va a quedar kilómetros sobre hora o kilómetro por hora. Pregunta, ¿cuánto es menos 352 sobre 138? Menos 2.55. Menos 2.55 kilómetros sobre hora en I. Esto, a ver, díganme, ¿esto cuánto sale? $5.28. 5.28. Bueno, 29. Bueno, 29 kilómetros sobre hora en J. Y vean que ya obtuvimos la velocidad con la que ambos salieron después de la colisión, ¿verdad? Esa es la velocidad a la que debieron haber salido después de chocar y quedar unidos. Entonces una tiene una parte horizontal y tiene una parte vertical. Y ya. Entonces vean que este tipo de problemas que son colisiones las podemos resolver, bueno, entre varios otros problemas, ¿no? Las podemos resolver considerando la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Cuándo decimos que existe la conservación de la cantidad de movimiento? Pues cuando las fuerzas externas que actúan sobre el sistema son igual a cero. Cuando nosotros tenemos que la fuerza total externa aplicada sobre un sistema, ya sea que el sistema sea una sola partícula o sea un conjunto de partículas, la cantidad de movimiento se va a conservar, ¿vale? Hasta aquí, preguntas, dudas, ¿sí se entiende? ¿No se entiende? Hola, hola. Sí. Sí, se entiende. Excelente. Bueno, hasta aquí vamos a dejar de grabar, porque ya la clase se extendió bastante. Entonces, hasta aquí vamos a detener la grabación. Bueno, esperemos que les sirva a los compañeros de los otros grupos.